Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre, pues vamos a seguir avanzando en los temas que hemos tocado a lo largo de este tiempo. Primero hemos hablado hace 3 capítulos sobre lo que es la revelación. En segundo lugar, hemos hablado de lo que es la transmisión de la revelación y que el fundamento de la transmisión de la revelación es aquello que nosotros llamamos como depósito de la fe, que es la tradición apostólica, la Sagrada Escritura y, por supuesto, el Santo Magisterio de la Iglesia. Hablamos sobre lo que es la inspiración y, por supuesto, qué entendemos por verdad. Es fundamental porque se junta lo que sería inspiración de Dios y la verdad, y todo esto se une para decir a su vez que lo que está escrito en la Sagrada Escritura y lo que contiene la Sagrada Tradición y lo que contiene el Magisterio Santo es inspiración, pero no dictado, inspiración de Dios, y a su vez está escrito en el contexto del autor. Por lo tanto, hay 2 autores, el autor sagrado en su contexto y con sus limitaciones, y por supuesto el autor primero y fundamental, que es Dios. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Vamos a hablar sobre las razones de la fe y en segundo lugar vamos a hablar sobre la jerarquía de verdades. Y con esto sería el último tema, el cuarto tema de lo que llamaríamos teología fundamental, los fundamentos de la teología. Bien. Razones de fe y jerarquía de verdades. Partimos del siguiente texto hermosísimo. Estad siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Esto lo dice el apóstol San Pedro, capítulo 3, primera carta, versículo 14. La fe cristiana y su eclesialidad, es decir, cómo se vive en la iglesia y la importancia de la iglesia para la fe cristiana. La razonabilidad, es decir, las razones de nuestra fe y la jerarquía de verdades y el contenido que tiene las razones de fe y el contenido que tiene la jerarquía de verdades. Es sumamente importante porque justamente este es el contenido que da firmeza a nuestra fe. Firmeza, sentido y guía para nuestra fe. Vamos a hablar en 4 puntos importantísimos. Primero vamos a hablar de la fe cristiana, luego hablaremos de lo que es la eclesialidad de la fe cristiana, la vivencia en la iglesia de la fe, vivencia en comunidad de la fe, luego hablaremos sobre las razones de nuestra fe, cuáles son nuestras razones para creer, y luego por último hablaremos sobre ¿qué entendemos por esta jerarquía de verdades? Un tema también considero muy interesante y también muy práctico. Primero hablemos sobre la fe cristiana. La fe es una de nuestras 3 virtudes teologales. Recordemos que junto a la fe, la esperanza y la caridad son las 3 virtudes teologales que el apóstol San Pablo habla y que tenemos que tener todos los cristianos. La fe, creer en lo que todavía no vemos, pero que se nos ha sido revelado. La esperanza es crear un presente en base al futuro. Y por supuesto, la caridad es la vivencia del amor encarnado en nuestro Señor Jesucristo, al cual todos estamos llamados a seguir e imitar.
Pues bien, la virtud teologal de la fe por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Nosotros creemos en lo que Él nos ha revelado y lo creemos por fe. Y que la Iglesia también propone lo que hay que ir creyendo. La Iglesia, recordemos que es la autoridad que propone cómo creer y qué es lo que hay que creer. Y no lo propone porque se le ocurrió, lo propone siguiendo las enseñanzas y la inspiración del Espíritu Santo. Se destaca lo siguiente en la fe cristiana. Tiene que ser una acogida personal y libre. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el encuentro con Jesucristo es un encuentro personal. Se acoge la revelación de Dios en Cristo. Se acoge la revelación que Dios ha comunicado a través de su Hijo y su ungido, que es nuestro Señor Jesucristo. Como consecuencia, la fe se convierte en una forma existencial personal, es decir, es un estilo de vida. Mi existencia está basada y guiada por lo que yo creo, por lo que yo entiendo que voy viviendo. Es una acogida impulsada por la gracia. ¿Y cómo sabemos que está impulsada por la gracia? Porque hace el bien, porque nos convierte a nuestra mejor versión. Y nuestra mejor versión no es algo malo. Nuestra mejor versión es, por supuesto, la que nos conduce lejos del pecado. Conectados con el Padre, nos desconectamos del pecado. Ahora, hay un fundamento muy personal, hay un fundamento que vamos a llamar fundamento antropológico. ¿Qué quiere decir fundamento antropológico? Pues lo que quiere decir esto es que hay un fundamento muy humano, hay un fundamento que toda la humanidad cumple a lo largo de la historia, que es una característica. Es decir, que nuestra existencia se encuentra en estas tres manifestaciones. Todas las culturas normalmente las han tenido. Una es una dimensión, una manifestación personal, una manifestación cristiana y una manifestación teologal. Bien, vamos a procurar entender un poco más esto. Es decir, que nuestra manifestación personal, nuestra manifestación de cómo vivimos personalmente la fe, se puede encontrar en los signos de lo que vivimos interiormente. En otras palabras, expreso externamente lo que vivo internamente. Ya está. Eso no es muy complicado. Por lo tanto, es interpersonal porque mi estilo de vida refleja lo que yo creo. Esta demostración se da por una buena comunicación, por cómo me relaciono con los demás, por cómo hago mi vida social, porque esto requiere una fe funcional. De nada sirve decir que creo en Cristo si al fin y al cabo odio al hermano. De nada sirve decir que yo soy muy buen cristiano si no vivo los sacramentos, si no quiero tener ese encuentro con Cristo en los sacramentos y en su palabra, o cómo vivo con los demás. Base antropológica, base humana, que demuestra que la fe no es extraña a la vida humana, sino que más bien es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué queremos decir esto? Porque siempre queremos expresar lo que tenemos por dentro. No son dos realidades totalmente diferentes. Y esto lo vemos en un montón de culturas a lo largo de nuestra historia. Siempre lo que el hombre ha creído, el ser humano ha creído, tiene que expresarlo de alguna manera, un estilo de vida, con unos signos, con unos ritos, etc. Ahora, centrémonos un poco más en la manifestación cristiana de la fe. El esquema anterior de manifestar externamente mi interioridad se plasma muy plásticamente acá. Lo vemos muy exteriorizado. ¿Por qué? Porque la relación de Cristo con sus discípulos es nuestro punto de referencia. La confianza en que los discípulos tenían en Él, tanto en su predicación y luego de su resurrección, es nuestro punto que hay que imitar, nuestro punto de partida, ya que la confianza en Él, aceptando la verdad de su palabra y de su testimonio, es lo que nosotros tenemos que acoger y
dar a conocer. Vivir nuestro estilo de vida se basa en eso. Se acoja en su persona y en su evangelio. Y luego también tenemos la dimensión teologal, es decir, la fe en Dios mediante un testimonio que nos da Cristo. Teologal, recordemos que es igual a lo que se nos revela. Pues bien, es una dimensión teologal porque yo acojo absolutamente todo lo que Cristo me ha revelado, lo que Dios me ha revelado a través de Cristo. Entonces tenemos la expresión de lo que creo, se manifiesta de una manera específicamente cristiana que nosotros vamos heredando y vamos manifestando en los sacramentos, en nuestros signos, en nuestra forma de rezar y vivir, y aceptamos teologalmente la revelación que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. En este programa donde exploramos, profundizamos y queremos conocer más sobre las razones de nuestra fe. Justamente ese es el tema del día de hoy, las razones de nuestra fe y, por supuesto, la jerarquía de verdades. Hemos empezado hablando aquí en nuestro programa Santa Mónica Radio sobre lo que significa la fe cristiana. Y poco a poco vamos a profundizar que nuestra fe cristiana es muy distinta a la fe de otras religiones. Bien, la fe cristiana, aunque tiene un concepto en el cual nosotros nos podemos comparar con otras religiones, bien, ciertamente hay que tener en cuenta que se fundamenta en la experiencia, en la revelación de Cristo. Y nosotros creemos en lo que Cristo ha revelado. Y nosotros creemos en lo que Cristo ha demostrado y ha querido dar a conocer sobre sí mismo. Aquí podemos unir con algo que yo suelo decir de vez en cuando en otros programas. La clave de lectura de la Sagrada Escritura es Cristo. Leer el Antiguo Testamento sin tener como punto de referencia es Cristo es totalmente una tontería. No podemos leer el Antiguo Testamento, ni mucho menos el Nuevo Testamento, pero me fijo más que nada en el Antiguo Testamento sin el punto de referencia que es Cristo. Porque eso que ha sido revelado, también ha sido revelado por ese Dios que es el Dios en Jesús. Bien, vamos a terminar un poquitico ya con este apartado, haciendo una definición en algo que quizás pueda sonar un poquitito raro, pero créanme que no es tan raro. Una cosa es el acto de creer y otra cosa es el contenido de lo que creemos. Es lo que los entendidos denominan la fides qua y la fides que. Bien, la fides qua es el acto sujeto de creer, es el aspecto relacional existencial, a quien yo creo. De hecho, me gusta mucho una definición que yo cuando estaba de niño, mi profesor de religión en la escuela me dio esta definición de fe. Y es la siguiente, es creer no es creer en algo, fe no es creer en algo. La fe cristiana es creer en alguien, que es muy diferente. No es lo mismo creer en una roca, en una, qué sé yo, en un cuento, una mitología, a creer en alguien. Y en ese alguien, además, con el cual yo tengo la posibilidad de encontrarme. Esta es la fides qua, es el acto sujeto personal de creer. Esa parte relacional existencial. Luego, la fides que es el contenido de la fe, fundamental para nosotros. Es el contenido de nuestra fe, en qué creemos. Y en esto está el famoso trípode, Sagrada Escritura, tradición apostólica, Santo Magisterio. La articulación entre ambas se encuentra en la Escritura. Abraham como ejemplo, él cree y se entrega y funda su vida en esta experiencia, y su historia se transforma en testimonio de aceptar determinados contenidos, exigencias y promesas, las cree y las ejecuta. Tiene un encuentro con Dios y eso se transforma en un estilo de vida para él. Es el contenido de lo que él cree y va hacia afuera. Como fundamento bíblico tenemos grandes personajes. Abraham, ya hemos hablado de él. Abraham que por supuesto, realiza una alianza, realiza toda un viaje, porque tiene un encuentro con Dios y ese encuentro tiene un contenido que le va formando su vida. Moisés lo mismo,
estamos en Cuaresma. Moisés sale muchísimo en nuestra vida de este camino por el desierto de 40 años que nosotros lo hacemos en 40 días. Ahora, en el Antiguo Testamento la alianza es fundamental, porque la alianza es encuentro con Dios y también contenido del encuentro con Dios, una revelación, una alianza, los mandamientos, una forma de relacionarse con Él y creer en Él. Bien, en el Nuevo Testamento los sinópticos, es decir, los evangelios según San Marcos, Lucas y Mateo, muestran que la fe de los pobres que acogen este primer anuncio con una fe increíble, la acogen como si no tuvieran más nada. Y esta es la fe que hay que acoger siempre, una fe como si no tuviéramos más nada que tomar. Resalta la figura de la Virgen María y de los discípulos, porque la Virgen María, que dice, he aquí la esclava del Señor, se le da un contenido de la fe. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto. Y luego, por supuesto, todo lo que es la vida, que lo vemos mucho, por cierto, en el Evangelio según San Lucas, cómo es que María vive esta fe. Y por supuesto los discípulos. Esto es fundamental. San Pablo nos habla de la justificación por la fe y el contenido de esta justificación por la fe, pero esto no solamente se puede quedar aquí. San Pablo exactamente también dice que la justificación viene por la fe y que eso transforma nuestra vida y que nuestras obras hablan de nuestra fe. Por lo tanto, la fe solamente no puede ser lo único que tengamos, es acoger la fe y vivir de acuerdo a la fe. Y de esto es lo que nos habla el apóstol San Pablo. En la carta de los Hebreos, Jesús nos habla de que Jesús lleva la fe a la perfección cuando se confía en el Padre. Esta conexión con el Padre es la que transforma, pero hay que creer en las acciones del Padre. Y en el Evangelio según San Juan se afirma que Dios envía a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca. Fundamental. Otra cosa que también nos suele decir el apóstol San Juan en su Evangelio es que la obra de Dios quiere es que creamos en el Hijo. Hay una especie de evolución, por cierto, en los Evangelios. En el Evangelio según San Juan. Es aceptar la fe, pero luego ir viviendo de acuerdo a esta fe. Hay una evolución de los acentos. ¿Por qué? Porque se va comprendiendo la fe y a su vez va transformando nuestra experiencia de Dios. El Magisterio Santo nos habla de que, hay una especie de enfoque que va evolucionando. Y aquí otra vez voy a tocar otro tema importante que pasó hace mucho tiempo y que ha sido la gran separación, una gran separación lamentablemente que hubo en el siglo XVI, que fue la llamada Reforma Protestante. Estos reformadores se polarizan por la Fides Qua, que recordemos que la Fides Qua es la acción de creer. Y solamente por la acción de creer hay salvación. Pues no, esto nunca la Sagrada Escritura lo dice, ni tampoco la tradición apostólica. Bien, es decir, como se polarizan en esto, porque creen que el contenido de la fe ha sido polarizado o ha sido corrompido, cosa que nunca pasó realmente, lo que hace Trento, o lo que hace la Iglesia en Trento, es que realiza una mentalidad en la cual une y fortalece el contenido de la fe y la acción de creer. Es que esto es muy lógico. No se puede separar tales cosas. El Concilio Vaticano II hace un giro interesante porque no excluye la dimensión del contenido de lo que se cree e incluye y subraya la dimensión de la fe, que es una clave en diálogo. Es decir, no puede ser la fe solamente y el contenido de la fe por otro lado. No, son las dos cosas que tienen que convivir unidas. Ese es nuestro estilo de vida. Por eso es que es relacional, porque se plasma en nuestro estilo de vida, en encuentro personal con nuestro Señor. Gracias por acompañarnos. Está contigo Fray Jorge, contramaestre Agustino Recoleto, en este programa donde profundizamos sobre nuestra fe, sobre el contenido de nuestra fe, justamente para
vivirla de una forma más segura, más plena también, pero también estar seguros en lo que la iglesia nos propone. No creer en cualquier cosa, en lo que la iglesia nos propone, en lo que hay que creer. Y pues bien, vamos al siguiente paso. Ya hemos hablado sobre lo que es el contenido de la fe y en el sujeto de creer, que es nuestra realidad personal. Nosotros creemos realmente en un encuentro con Cristo o desde nuestro encuentro con Cristo. La eclesialidad de la fe cristiana, esto es algo fundamental. Vamos a irlo escribiendo poco a poco. La fe la recibe el individuo por medio de la iglesia y se cree con esa fe que se ha dado a cada individuo. Es decir, yo no creo en cualquier cosa, creo en la fe que he heredado, que me han dado mis padres, el sacerdote, el párroco de mi comunidad, en lo que propone el obispo junto con toda la iglesia, que está en comunión con toda la iglesia, el papa y todos los patriarcas y obispos de la iglesia que continúan con esa sucesión apostólica. El ritual del bautismo se pregunta qué piden a la comunidad y lo que responde la comunidad y el bautizando cuando es una persona mayor y tiene capacidad de responder. ¿Qué responden? Responden que quieren la fe. Pedimos a la iglesia la fe que proponen y que viven porque la quiero vivir. Pues bien, que así sea. No es un acto vacío esto de creer, sino que recae en un credo, el símbolo de la fe, el símbolo apostólico de la iglesia. Recordemos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en su Hijo Jesucristo, y vemos que hay una serie de 14 proposiciones sobre lo que cree la iglesia y lo que cree y propone como fundamento de nuestra relación con Dios, la iglesia. Ahora bien, luego, la fe no es un asunto privado, sino que es un compromiso con la comunidad que me da esa fe. En la iglesia se une un elemento humano y un elemento divino, como nos dice la Lumen Gentium en el numeral número 8. Lumen Gentium, documento del Magisterio de la Santa Madre Iglesia del Concilio Vaticano II. La iglesia se une en un elemento humano y divino. No se puede entender la iglesia como una sociedad humana que prescinde de lo divino, ni como una realidad divina que prescinde de la humanidad y de lo corporal. No podemos dividir lo divino con de la humanidad. No. La iglesia es un acontecimiento salvífico, una institución donde la acción salvífica de Dios se hace presente en nuestra historia. Hay una continuación siempre presente, gerundio que se está haciendo constantemente de la salvación en la iglesia. Ahora bien, es querida por Jesús, la quiere porque tiene cariño, pero la quiere porque desea que ocurra. Jesús de Nazaret quiere que ocurra en la iglesia. Y su dimensión institucional, desde la sucesión apostólica, nos conecta con Jesús. Está llamada a ser sacramento de unidad de la humanidad entre sí y con Dios. No encierra ni contiene a Dios, que es misterio. Está siempre confrontada con el Evangelio, con el Espíritu. Por eso es importante reconocer la inspiración del Espíritu Santo. Porque no se encierra ni puede, lógicamente, porque nadie puede, no encierra en conceptos a Dios ni la experiencia, pero se nos indica cómo vivirla. ¿Por qué? Porque no todo vale. Tiene que ser algo específico, encaminado. Ahora, hay una necesidad de pertenencia y fidelidad de la fe en la iglesia. La iglesia se sale de esa especie de autorreferencialidad al responder lo que propone. Me explico. Yo no soy una referencia para creer en Cristo. La iglesia es la que propone la referencia. Es la iglesia, el contenido de la fe, lo que se propone a creer, lo que se propone que hay que vivir. Por lo tanto, hay que recordar que el problema de la institucionalidad de la iglesia que se presenta hoy en día es el siguiente: que los creyentes, que son los
llamados cristianos católicos no practicantes, que esto en realidad, si me permiten, es una falsedad. Si tú crees en Cristo, tú practicas. El que no practica, eso es como decir que un futbolista es futbolista pero no entrena, entonces no es futbolista, ya está. El cristiano que cree en Cristo vive lo que propone Cristo. Por lo tanto, tiene que haber un criterio para mantener lo que la Iglesia propone como fe. Y esto es lo que llamamos el sensu fidei, es decir, el sentido de la fe. Que todo esto se une en un contenido de fe que propone la Iglesia. Que esto es bajo 3 grandes criterios: el Espíritu Santo, la Escritura y la tradición apostólica, y por supuesto la comunidad con el ministerio eclesial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa donde estamos hablando sobre todo lo que es las razones de la fe, de nuestra fe, y cuál sería esta especie de jerarquía de verdades. Pues bien, fíjense en lo siguiente. Las razones de nuestra fe podemos empezar a entenderlos desde los criterios que mantienen esa unión en la comunidad eclesial. ¿Y cuáles son estos criterios? Son 3. El primero es el Espíritu Santo, el segundo es la Escritura, la tradición apostólica, y el tercero es una comunidad que cree, presidida en sus ministros. Bien, vamos a explicarlo rápidamente. El Espíritu Santo, fundamental. La totalidad del creyente no puede equivocarse cuando cree. Se manifiesta por el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo cuando desde los obispos hasta los fieles laicos se presta consentimiento en fe y en costumbres. Es lo que llamamos el sensu fidei. El sensu fidei está presidido por el Espíritu Santo y toda una comunidad de creyentes presidida por los obispos se mueven en este criterio, se mueven en creer lo mismo. Por lo tanto, toda una comunidad de creyentes vive lo mismo, vive la fe que se propone. Y esta comunidad está presidida por el Espíritu Santo desde los apóstoles hasta hoy en día. Lo que nos lleva al siguiente criterio. Los criterios están concatenados, están unidos. El siguiente criterio es la Escritura y la tradición apostólica, que evitando cualquier tipo de arbitrariedad se contrasta con el contenido previo de la fe. Es decir, lo que a su vez ha venido siendo transmitido por todas, la Escritura y la tradición. Tienen que estar en constante contraste. No hay espacio para la arbitrariedad. Y cuando esto ocurre, hay que meterlo dentro de un juicio en el cual hay que contemplar si es o no pertenece al depósito de la fe. La Iglesia solo está al servicio de la revelación fundamental. La Iglesia solo está al servicio de lo revelado por Cristo. Se impide que ese sensu fidei, que ese sentido de la fe, del cual ya hemos hablado, que es en lo que cree toda la Iglesia, se reduzca a una sensibilidad comunitaria, aceptando en cada tiempo según en modas e intereses. O mejor dicho, el sentido de la fe de la Iglesia, de los creyentes, va a estar normalmente chocando con las modas que hay a lo largo del tiempo. Es que la fe y el sentido de la fe no se adapta a las modas. Bueno, Fray, pero es que la Iglesia se tiene que actualizar y entender y tiene que vivir como se está viviendo hoy en día. No. La Iglesia tiene que proponer nuevas maneras de aceptar el contenido de la fe. Sí. La Iglesia tiene que comprender un lenguaje para proponer y acercarse a la cultura, para acercarse y dar a conocer la revelación por Cristo en un ambiente, una cultura. Sí. Pero no tiene que doblar las rodillas ante las modas, las ideologías del tiempo. No. Y nunca lo va a hacer.
porque eso no se trata. Y por último, la comunidad con el ministro eclesial es fundamental. La función de la iglesia de enseñar con autoridad el evangelio está presidida por el obispo y todos los obispos y todo el colegio episcopal, presididas por el papa y los patriarcas, estando al servicio solamente de lo que propone la iglesia. Bien, ahora vamos con un otro apartado rapidito, que son las razones de nuestra fe. Hay signos de credibilidad y esto es lo que da razones de nuestra fe. Da razones de nuestra fe desde nuestros signos de credibilidad, que son signos accesibles a la razón que indican que el creer es razonable. Se pueden encontrar o contemplando en el mundo y en el hombre. Razón por la cual, por ejemplo, Fray Jorge cree, porque me da sentido, porque no he encontrado y no voy a encontrar nunca algo tan perfectamente unido, tan perfectamente planteado como esto. Porque además es un acto personal. Le ha sentido a mi vida y a mi forma de ver al mundo, que es la forma en la cual Dios lo ve también. Hay unas vías de acceso, que son los signos que nos llevan a la convicción de que creer es mejor que no creer. Mi estilo de vida, los sacramentos son signos, son vías de acceso, la Eucaristía por excelencia, ese Dios todopoderoso en la humildad y la sencillez del pan y el vino en la cual yo puedo tener acceso. El sacramento de la reconciliación, el bautismo, un montón de sacramentos, un montón de cosas que puedo yo vivir mediante la expresión de la fe, como un santo rosario, una peregrinación, etc. Ahora, también estas razones de fe se muestran en la libre decisión de creer. Fe como acto volitivo, como acto voluntario, que es fruto de un encuentro y amor personal de, a y en Dios. Y no tanto de un acto intelectual. Creer en Dios no es un acto intelectual. Creer en Dios no es solamente para inteligente. No, es un acto relacional, de encuentro. Y el querer creer y en creer con motivo relacional de mi encuentro con Dios es la decisión libre de creer. Yo creo en ti porque decido hacerlo, porque me he encontrado contigo y quiero seguirte, Señor. Y también en los efectos de la fe después de creer. Hay razones de que se ha acertado. Y San Agustín nos dice que cuando tendremos dificultades y la cosa va, que vamos nadando en contracorriente, es cuando realmente hemos acertado en creer. El reconocer que hay alegría y se celebra desde la fe, pero también hay dificultades. Si quieres seguir a Cristo, tienes que ponerte el cinto, porque lo que viene es bastante duro. Es el signo también en el mundo cristiano para decir que estamos en el camino correcto. Aún así, la fe no es algo evidente, ya que también hay dudas e indecisiones en el acto de fe, como un acto voluntario debe ser firme. Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la jerarquía de la fe? Pues bueno, vamos a ver en lo que nos dice el Concilio Vaticano II en un documento llamado Unitatis Redintegratio, que se traduce como la reintegración de la unidad, cuya intención es la idea más exacta del grado de comunión de fe entre las diferentes confesiones cristianas. Hubo un cierto éxito en este camino de ecumenismo, ya que la Iglesia Católica lo que proponía era tener lazos con las demás confesiones cristianas no católicas. Bien, y para ello creó una especie de estructura de jerarquía de verdades. Por ejemplo, en el caso del querigma, el querigma es el anuncio de la resurrección de Cristo y que Jesús es Dios, de que Jesús es hombre y Dios y ha revelado al Padre. Los himnos cristológicos por excelencia que encontramos en las cartas de Pablo nos revelan esta jerarquía de verdades como resumen de lo que propone Cristo. La jerarquía de verdades no se entiende como que existen verdades más importantes que otras, o que pueden ser secundarias o opcionales. No tiene que ver con esto. Todas las verdades de fe son importantes
y requieren una acogida del cristiano. Lo que las diferencia es su relación con el fundamento. Y el fundamento es Magisterio Santo, Sagrada Escritura y tradición apostólica. Ya en otro momento vamos a tener mucha más profundidad de acuerdo a esto. Por ejemplo, vamos a hablar sobre, como ejemplos de estas verdades nucleares del cristianismo. Una de ellas es la encarnación de Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios. La Santísima Trinidad, por ejemplo, son parte de esta jerarquía de verdades, las cuales vamos a discutir a profundidad en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos en su Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad. Te ha acompañado Fray Jorge, contramaestre Agustino Recoleto. Corazón en Llamas, flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe.